La degradación de las democracias latinoamericanas no puede explicarse solo por el avance del populismo o por la ambición de caudillos. Hay una causa más profunda y menos visible: la demolición silenciosa de la administración pública como profesión y vocación. Durante décadas se dejó de formar servidores públicos competentes, éticos y preparados, mientras el Estado se llenaba de improvisados militantes y leales sin mérito. Esta carencia estructural permitió que gobiernos populistas ocuparan el aparato estatal como si fuera botín, sustituyendo reglas por lealtades y técnica por propaganda. Así, países como Cuba, Nicaragua y Venezuela terminaron deformados en dictaduras abiertas, mientras México, Colombia y otros países caminan peligrosamente por la cuerda floja, con estados capturados por el populismo, la corrupción y el crimen organizado. Sin élites comprometidas y sin profesionales del Estado, la democracia queda indefensa, convertida en fachada, sin capacidad de resistir a sus enemigos. Para conversar sobre lo que debe ser el tema más importante para América Latina, les presento a Stephanie Enaro, licenciada en Relaciones Internacionales, experta en política exterior rusa y maestría en geopolítica, territorio y seguridad. Stephanie, bienvenida a Razón de Estado. ¿Qué relación existe entre la falta de cuadros técnicos, la indiferencia de las élites a la política y la captura del Estado por proyectos autoritarios, como es el caso de México hoy con Morena? Así es, Dionisio, un saludo para ti, para todo tu auditorio. Y la pregunta no es si en México votamos, la pregunta es si las reglas sobreviven al poder. Y eso responde en parte a tu pregunta, porque cuando las élites capturan árbitros, normalizan la impunidad y sustituyen instituciones por operativos. Y ahí es cuando el país entra en modo democracia de forma que es con un Estado débil de fondo. Puede haber democracia sólida sin división de poderes, sin un Estado profesional y meritocrático y sin élites que vertebren el proceso político. Definitivamente no, porque se pierde el equilibrio y entonces la toma de decisiones es previa a las votaciones. Entramos en modo de simulación y es que el Estado no es rutina, es emergencia. Cuando necesitas operativos para que un territorio funcione, el Estado ya perdió normalidad y eso es lo que pasa cuando no hay esa separación de poderes. Stephanie, más allá de las ciencias políticas, ¿por qué las élites académicas abandonaron la formación de administradores públicos como misión estratégica? Es un tema interesante porque aquí en México las élites académicas se volvieron enemigas del poder y han estado muy satanizadas desde que Morena llegó al poder. Y aquí el tema es qué tanto puede sobrevivir el conocimiento sin la ciencia. La ciencia, con la llegada del populismo, ya sea de izquierda o de derecha, ha quedado relegada y estamos en una incógnita rotunda. ¿Cómo el populismo, que siempre es autoritario, se aprovecha de la debilidad técnica del aparato público? Esto lo estamos viendo en México de una forma desbordada. Definitivamente todo está en la comunicación. El expresidente López Obrador pudo haber tenido muchos errores, pero su gran acierto fue la comunicación, comunicarle al pueblo en un lenguaje que fuera coloquial, y eso hace que la narrativa le gane a cualquier resultado. Es algo que heredó Claudia Sheinbaum, tal vez con menos carisma, pero que definitivamente haga que la mayoría de la población viva en una realidad paralela, en una ilusión constante, donde las malas decisiones económicas, políticas y sociales parezcan no tener el contrapeso necesario para cambiar de dirección. ¿En qué momento dirías, Stephanie, que la corrupción y el crimen organizado se vuelven socios del poder político? Ya tenemos algunos casos dramáticos en América Latina sobre esto. Esto viene pasando cada vez con más frecuencia desde la década de los 90, pero ahora tal vez lo vemos con más cinismo porque no hay castigos. Y entonces cuando no hay castigo, la corrupción se vuelve rutina. Ahora, todo esto tiene que ver con el deseo de poder, con el deseo de servirse a sí mismos en lugar de servir a los ciudadanos que los eligieron. Y vemos una alianza cada vez más desmedida entre los políticos y el crimen organizado, que no tiene que ver necesariamente con ningún partido, porque absolutamente
todos están involucrados y lo que manda es el dinero, no el cambio social. ¿Qué países dirías que muestran con mayor claridad esta degradación institucional progresiva? En primer lugar, México, ¿no? Donde yo vivo. También lo podemos ver en el caso de Ecuador, donde los asesinatos relacionados con el narcotráfico han aumentado en un 30%, por lo menos en el 2025. También lo estamos viendo en Honduras. También es interesante ver que esto está tocando también a Guatemala. Hay un cártel que incluso se llama el cártel Chiapas-Guatemala, que es de reciente creación. Y es un tema que está involucrando a toda la región porque somos una ruta necesaria para llegar a Estados Unidos. Y no es que el problema sea exclusivamente nuestro, es que Estados Unidos no quiere reconocer su parte porque es más fácil controlar la narrativa y eso también es geopolítica. Claro, Colombia es otro caso dramático con el impresentable de Gustavo Petro. Mira, ¿es reversible el daño cuando el Estado ya ha sido colonizado por redes criminales? No es algo definitivo. Me parece que lo último que no es reversible es la muerte, pero definitivamente sí es algo difícil de matizar porque nos habla de una debilidad institucional que no se puede cambiar de un día a otro y que la mayor ausencia ha sido la de la voluntad política. ¿Qué tipo de liderazgo en las élites y qué formación práctica y académica se necesita para reconstruir la política desde los valores de la libertad y una administración pública que responde a los ciudadanos con honor y honradez? Más que formación académica, yo diría que se necesita formación social. Se necesita más cercanía con el ciudadano de a pie, saber cómo está esa cultura de barrio, que al final los barrios son la base del tejido social. Cuando no hay cultura de barrio, no hay comunidad, no hay cultura, hay inseguridad, los vecinos no se conocen entre los unos y otros y así te vas de lo micro a lo macro. Entonces se necesita más cercanía con el pueblo, pero las acciones, no solamente en lo discursivo, y tener un plan para estos tiempos que son tan inciertos, en donde el mundo se está realineando y los países que no sepan leer las señales van a terminar leyendo órdenes de otros. Más y mejores ciudadanos. Sin élites comprometidas y sin Estado profesional, la democracia no cae de golpe, se asfixia lentamente hasta volverse irreconocible. Stephanie, gracias por tu tiempo. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.